Hay muchos motivos que justifican una visita a la Sierra de Guadarrama y, por supuesto, entre ellos se encuentra el de una estupenda oferta gastronómica. Y dentro de la oferta gastronómica, además de la estupenda cocina tradicional, podemos encontrar cocineros que han pasado por los mejores fogones del mundo y que han escogido la Sierra de Guadarrama para instalarse. Si hay una visita indispensable en la Sierra de Guadarrama, sin duda es el cenador de Salvador. Salvador Gallego, maestro de maestros, una persona mítica en la historia de la gastronomía, ha sabido crear en esta zona de la Sierra un lugar absolutamente privilegiado, con una cocina que ha sido pionera en España, con la escuela, con ese hotel que nos permite disfrutar de una cena en condiciones, de la sobremesa, de una terraza estupenda y podernos quedar a dormir, ¿por qué no?, que nos justificaría un fin de semana, uno de los grandes templos de la gastronomía española que merece la pena conocerse dentro de lo que es la Sierra de Guadarrama. Lo más importante para mí de este restaurante es la familia. Mi familia, que son el alma del negocio. Empezamos ya hace casi 40 años, mantenemos a la familia todos integrados, porque este oficio yo no lo comprendo si no fuese con vocación. Y la vocación es la que nos ha hecho disfrutar cada día con ello y hacer disfrutar a los demás, porque de eso se trata. Si pensamos en un cocinero formado en la escuela de Paul Bocuse, que ha pasado por los fogones de Pierre Gagnier, del pabellón Le Doyen, de la tele de Joël Robuchon, que ha colaborado con Martín Berasategui hasta el punto de montar su restaurante en Shanghái y que después ha tenido una larga trayectoria en Buenos Aires, todos imaginaremos al cocinero de un gran estrellado. Pero él decidió en su momento que se quería venir a la Sierra de Guadarrama. Y aquí es donde estamos, en la Sierra de Guadarrama, en Becerril de la Sierra, en Malabar, el restaurante de Yago y Cecilia, donde podéis encontrar esa alta cocina que decimos que también existe en esta zona de la sierra. Para nosotros la Sierra de Guadarrama funciona como una ciudad. Nosotros nos hemos instalado aquí hace 5 años y entendemos que es una ciudad y cada uno de los pueblos son diferentes barrios. Y si queremos ir a comer o a disfrutar de algún restaurante, nos movemos desde Becerril a Guadarrama, de Moralzarzal a Navacerrada, y no tenemos ningún inconveniente en ello. Hemos tenido la suerte de viajar mucho y me gusta pensar y decir que hacemos una cocina nómada, una cocina que está en constante movimiento. Tenemos una carta corta pero muy ágil, en la que solamente hay un par de platos que permanecen desde el principio y no desechamos nada que esté bueno. El concepto es basado en la calidad, en el gusto y en la alegría de cocinar todos los días. Y dentro de nuestro recorrido por la Sierra de Guadarrama hemos llegado a Navacerrada. Este maravilloso pueblo, con sitios tan populares como la Raclette o como puede ser Mesón Felipe, nos ofrece también una sorpresa con Carandé, un restaurante de alta cocina donde Carlos Carandé demuestra que todo el aprendizaje que ha tenido en Zuberoa, en Cordon Bleu y demás se puede plasmar en menús de degustación, pero al mismo tiempo en una oferta mucho más sencilla, en una terraza donde se puede disfrutar de esa alta cocina de una forma muchísimo más asequible. Cuando yo volví, traí un restaurante propio, el único sitio en el que tenía sentido hacerlo era en la sierra. Quería explotar la enorme suerte que tenemos los madrileños con la Sierra de Madrid que tenemos y utilizar todo el producto que nos ofrece en un restaurante de alta cocina. Lo que queríamos ofrecer es que éramos muy conscientes de dónde veníamos y la enorme tirón y vida que tienen las terrazas de la Sierra de Guadarrama aquí. Por lo que tenga cabida un restaurante gastronómico del cual respetamos la mayor posible el producto que nos da la sierra, con algo un poquito más desenfadado para poder disfrutar en la sierra con los amigos. En el restaurante Coma, el chef Rubén Amro nos presenta una oferta tradicional, pero con un toque francés en toda su cocina. Un cocinero que ha trabajado con Alberto Chicote, que ha estado con Iván Cerdeño, que ha pasado por distintas cocinas muy importantes dentro de la gastronomía española y al que le encanta trabajar con estos productos de la sierra. Seleccionado por ACIRE como el mejor cocinero español y va a ser nuestro representante en el Bocuse d'Or en el próximo año. Coma es un restaurante donde nos hemos esforzado por mantener un poco la tradición, pero actualizándola y esforzándonos mucho en mantener recetas tradicionales de Madrid y en cómo hacer una evolución de esa cocina de nuestras abuelas e incluso de antes, ¿no? De una forma que siga en el tiempo, que no muera, ¿no?
usando técnicas más modernas, intentando aprender de todo lo que podemos. Vamos evolucionando un poco las recetas tradicionales, pero nos gusta mucho mirar a las técnicas francesas, sin quitar la identidad a Madrid, ¿no? Madrid es lo más importante.